Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa que le aseguramos por anticipado. Es un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. Imploramos su Santo Espíritu que nos acompañe en este programa. Es en el nombre de Jesús que se lo pedimos. Amén. Amén. Queremos darle una bienvenida una vez más a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Gracias, amigos y hermanos, por su fiel sintonía. En esta hora, hermano Frank, como siempre, nos gusta traer estas notas de salud y vamos a hablar una vez más de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Factores para una buena salud. El cuidado del cuerpo, punto 3. ¿Qué hará Dios con aquello que destruyen sus cuerpos? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17 nos dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Importante. Así es. Un hombre camina hacia la puerta de una iglesia, pero antes de entrar se para lo suficientemente lejos para deshacerse de su cigarrillo. ¿Por qué? Hacemos la pregunta. Bueno, porque el edificio en el que está a punto de entrar es un lugar sagrado. Instintivamente sabe que fumar en una iglesia profanaría un lugar santo. Ese mismo hombre, de cualquier modo, no piensa que está destruyendo el templo de su cuerpo, también santo, con el veneno mortal del alquitrán, la nicotina y el humo del tabaco. La mayoría de nosotros estamos al tanto de los efectos dañinos del tabaco. Pero ¿qué pasa con las bebidas? ¿Qué pasa con esa aparente inocente taza de café, por ejemplo? La razón por la que parece tener ese poder mágico de dar energía es porque tiene un estimulante muy poderoso llamado cafeína. Una subida temporal de ánimo que provee al cuerpo será seguida de una correspondiente caída de fuerza y ánimo. Esa es la razón por la que se necesita otra taza de café. Pero el interés que se paga es en forma de problemas de corazón, digestivo, daños en los cromosomas de sus células, irritabilidad, pérdida de sueño, palpitaciones y temblores musculares. Será una gran factura que pagar. Así es. ¿Cuán temperantes debemos ser? Es una pregunta. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 nos dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermano Fran, yo creo que todos estamos envueltos en esta lucha. Y el cristiano que está luchando legítimamente por alcanzar el reino de los cielos se debe de abstener de muchas cosas. Y entre esas cosas hay muchas de ellas que están siendo perjudiciales para la salud. Y el apóstol Pablo nos dice que todo el que lucha, de todo se abstiene. Debemos ser temperantes. Eso incluye el descanso, suficiente ejercicio, no menos de 8 vasos de agua al día, mucho aire fresco y sol, del que muchos de nosotros nos privamos. Así es, vamos a hablar también acerca del cuidado de la mente. Es muy importante. ¿Qué relación tiene la mente con el cuerpo? Es una pregunta. Bueno, el libro de Proverbios, el capítulo 23 y el versículo 7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Cómo deberíamos llenar nuestras mentes? Según Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza,
En esto pensad. ¿Hay aquí alguna palabra de sabiduría para el adicto a la televisión, hermano Frank? De acuerdo a esos textos que usted acaba de leer, ¿qué usted cree? Muy buena pregunta, pero dejamos a los amigos oyentes que cada uno tenga su respuesta. Así es, porque la Biblia dice que debemos de pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo que es puro, todo lo amable y todo lo de buen nombre. A veces, lamentablemente, lo que hoy está ofreciendo la televisión no es puro, ni es amable, ni es verdadero, ni es honesto, ni es justo. No va con esas características. Exactamente, o sea que la televisión no llena estas características y es por eso que el enemigo es muy astuto. Satanás quiere tener un control de la mente y lo está logrando, tristemente, en la mente de muchas personas que dicen ser cristianos, lo está logrando a través precisamente de la televisión. Bien, hermanos, hasta aquí lo que fue el segmento de salud. Vamos a lo que es el tema para hoy, titulado El reino y la obra del cuerno pequeño, tal como le prometimos la semana pasada. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento de la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y la proeza de los hombres. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y el contrajuego de los intereses humanos, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosamente, pacientemente los designios y la voluntad de él. El significado de la visión interpretada a Daniel por el ángel. Como usted lo acaba de mencionar, mi querido hermano Frank, el programa de hoy es un programa muy, pero muy importante. Queremos decirlo por anticipado, así que invitamos una vez más a nuestra querida radioaudiencia que tengan papel y lápiz a la mano para que anoten cada uno de estos textos bíblicos que nosotros leemos única y exclusivamente sacados de la palabra de Dios. Y como siempre se lo decimos, si usted desea obtener una copia de este programa o de otros programas que hayamos presentado en semanas anteriores, lo único que usted tiene que hacer es escribirnos o llamarnos. Daremos nuestra dirección postal y nuestro número de teléfono casi al final del programa, así que esté pendiente, por favor. Dice el capítulo 7 del libro de Daniel, citando los versículos 19 hasta el 22, las siguientes palabras. Entonces, dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, óigalo bien, del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. ¿Quién será este cuerno, hermano Frank? Sigue diciendo el relato bíblico, y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21, estoy leyendo Daniel capítulo 7. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que nosotros estudiamos en el programa anterior y hablamos acerca de esas 4 grandes bestias que suben del mar en Daniel capítulo 7, comenzando en el versículo 1. Y pudimos darnos cuenta de que la cuarta bestia, grande y terrible, como dice allí el profeta Daniel, con dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, pudimos darnos cuenta de que esta cuarta bestia representaba a Roma imperial, el cuarto imperio. Pero lo que le llamó o lo que cautivó más la atención de Daniel en aquella extraordinaria visión profética fue el levantamiento, hermano Fran, de ese cuerno pequeño que surge en medio de los 10 cuernos que tenía esa bestia. Vamos a hablar sobre la cuarta bestia, que es el imperio romano, según Daniel capítulo 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará
y despedazará, según Daniel capítulo 7, versículo 23. En el libro El Poder Temporal, escrito por el cardenal Manning, la página 122, dice así: las legiones de Roma ocuparon la circunferencia del mundo, óigalo bien. Las sendas militares que emanaron de Roma atravesaban toda la tierra. Interesante. Todo el mundo estaba, como era, mantenido en paz y en tranquilidad por la presencia universal de este poderoso imperio pagano. Hermano Frank, qué extraordinario cómo la historia corrobora lo que ya había sido escrito cientos de miles de años atrás por el profeta Daniel, cuando dijo que esta cuarta bestia sería un cuarto reino en la tierra y que iba a gobernar, iba a devorar, iba a trillar, iba a despedazar a todos los otros reinos de la tierra. Daniel capítulo 7 versículo 24 nos dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Presten mucha atención, vamos a estar hablando un poquito acerca de esos 3 reyes que este cuerno pequeño iba a derribar, a quienes representan. Pero como lo decía el profeta Daniel, inspirado por Dios, hermano Frank, la Biblia no se equivoca. Si ustedes se dan cuenta y estudian detenidamente la profecía del capítulo 7 del libro de Daniel, podrán darse cuenta que los primeros 3 reinos, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, cayeron, fueron derrotados por otros reinos que se levantaron. Pero el cuarto imperio, o sea, la cuarta bestia, dice la Biblia que tenía 10 cuernos. Y dice ahí que se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. O sea, hermano Frank, que la cuarta bestia que representaba a Roma pagana no cayó, sino que se dividió en 10 imperios, como dice Daniel capítulo 7, versículo 24. Vamos a mencionar cuáles fueron esos 10 cuernos representados por estos 10 reinos que se dividió el cuarto imperio, la Roma imperial. Número 1, los anglosajones, que hoy por hoy es Inglaterra. Número 2, los francos, Francia. Número 3, los visigodos, norte de España. Número 4, los suevos, Portugal. Número 5, los vándalos, sur de España. Número 6, los germanos, Alemania. Número 7, los burgundios, Suiza. Número 8, los ostrogodos, Austria. Número 9, los lombardos, norte de Italia. Y número 10, los érulos, el sur de Italia. Interesante, ahí podemos ver y podemos darnos cuenta que ese cuarto imperio, tal y como decía Daniel capítulo 7, versículo 24, se iba a dividir en 10 reinos representados por los 10 cuernos que tenía esta cuarta bestia, hermano Frank. Reinos destruidos por el cuerno pequeño. El levantamiento del cuerno pequeño, Daniel capítulo 7, versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel capítulo 7, versículo 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Importante, estas son las características que está dando la Biblia del cuerno pequeño, hermano Frank. Es muy importante y una de ellas vamos a analizarlas brevemente en este programa, en esta hora, pero una de ellas dice que a 3 reyes derribará. ¿Qué representa eso? ¿Por qué el cuerno pequeño iba a derribar 3 reyes? Bueno, el intento de Constantino el Grande por unir el imperio romano por medio del cristianismo fracasó. El imperio se dividió permanentemente en el año 395 después de Cristo
y la parte oeste del imperio fue destruida menos de un siglo después. En el Imperio Romano del Oriente, el emperador continuó siendo la cabeza de la iglesia, pero en el oeste, donde el imperio y el emperador se debilitaban, el Papa fue reconocido como la cabeza de la iglesia. En el año 445 después de Cristo, Valentino III, el emperador romano del oeste, oficialmente reconoció al Papa León I como supremo sobre la iglesia. Escuchen la historia mundial recuerda a León I como el Grande, por su gran poder. Fue León I y no un emperador romano quien fue a encontrarse con Atila, líder de los hunos en Asia, para persuadir a los invasores a que no atacasen a Roma. León I también urgió a que fuesen muertos aquellos que estuviesen en desacuerdo con la iglesia romana en asunto de creencia cristiana. Después que el Imperio Romano del Oeste se desmoronó y cayó, los papas católicos romanos fueron por un tiempo más poderosos que cualquier gobierno ordinario en Europa del Oeste. El obispo de Roma, que le comenzó oficialmente a llamarse Papa. Esto se encuentra en Historia del Mundo en la página 138 y en la página 145. Citamos otro libro de historia, hermano Fran, llamado El Papado y los Sucesos Mundiales, por Karl Conrad. La página 1 dice así: bajo la potestad del Imperio Romano, los papas no tenían poder temporal, pero cuando el Imperio Romano se hubo desintegrado y su lugar fue ocupado por varios reinos rudos y bárbaros, la Iglesia romana no solo se independizó de estos estados en el aspecto religioso, sino que dominó también en lo secular. En general, durante el débil sistema político del feudalismo, la Iglesia, bien organizada, unificada y centralizada, con el Papa a su cabeza, no solo era independiente en los asuntos eclesiásticos, sino que también controlaba los asuntos civiles. O sea que hubo una unión, en otras palabras, hermano Fran, de iglesia y Estado. El edicto de tolerancia, año 313 después de Cristo. En sus guerras contra los otros aspirantes al trono, en víspera de la batalla del puente de Milvain, en las afueras de Roma, el 27 de octubre en el año 312 después de Cristo, Constantino vio en el cielo, sobre el sol poniente, una visión de la cruz, y sobre ella las palabras: en este signo vencerás. Constantino resolvió luchar bajo la bandera de Cristo y ganó la batalla. Fue el punto crucial de la historia del cristianismo. Mediante este edicto de tolerancia, Constantino dio a los cristianos y a todos los demás plena libertad de seguir a aquella religión que cada uno escoja. Primer edicto de esta naturaleza en toda la historia, hermano John. Así es, o sea que fue más allá. Favoreció también a los cristianos en todas formas, o sea, Constantino llenó de ellos muchos puestos prominentes, eximió de impuestos y del servicio militar a los ministros cristianos. O sea, Constantino, estamos hablando, impulsó la construcción de iglesias, lo que nunca había pasado antes en el Imperio Romano, hermano Fran, porque Roma imperial era un imperio pagano. Hizo del cristianismo la religión de su corte. Emitió en el año 325 después de Cristo una exhortación general a todos sus súbditos a que abrazaran el cristianismo. Y por cuanto la aristocracia romana persistió en adherirse a sus religiones paganas, trasladó la capital a Bizancio, llamándola Constantinopla, la nueva Roma y capital del imperio cristiano. Hoy por hoy es Estambul, allí en Turquía. Allí fue donde Constantino mudó su silla de rey o de César romano de Roma a Constantinopla. También en otro escrito en la Historia General de Mayer, en la página 316, vemos de la ruina de Roma pagana se levantó la Roma papal. Otra consecuencia de la caída del poder romano en el oeste fue el desarrollo del papado.
En la ausencia de un emperador en el oeste, los papas rápidamente alcanzaron influencia y poder, y pronto edificaron un imperio eclesiástico que en algunos respectos todo el lugar del viejo imperio se llevó la obra de civilización. Muy importante. Vamos a hablar entonces, hermano Frank, acerca de la obra del cuerno pequeño. Eso es prácticamente el meollo de este programa en esta hora. Al ver Daniel en visión la obra de este poder, representado por el cuerno pequeño, él dijo las siguientes palabras que se encuentran registradas en Daniel capítulo 7 y el versículo 28. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Vamos a ver los puntos que identifican al cuerno pequeño según no nosotros, sino la palabra de Dios. Y según la historia. Daniel capítulo 7, versículo 8. ¿Cuál es el punto número 1? Delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Muy importante. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 8. Citamos: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Óigalo bien, mis queridos hermanos radioescuchas, 3 cuernos fueron arrancados delante del cuerno pequeño. Entre los principales obstáculos que se le presentaron a Roma papal en su encumbramiento al poder político estuvieron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los 3 eran defensores del arrianismo, que fue el rival más formidable del catolicismo. En el nacimiento y desarrollo del arrianismo a principios del siglo IV, en el desafío que presentó a la supremacía papal, encontramos las causas que condujeron al arrancamiento de 3 de los reinos de Roma occidental por la potencia papal. Arrio provocó de la antigua iglesia Alejandría, pregonó su doctrina por el mundo y ocasionó una controversia tan grande que el emperador Constantino convocó el Concilio General de Nicea en el año 325 después de Cristo para considerar sus enseñanzas. Interesante, hermano Fran. Este párroco de la iglesia antigua de Alejandría sostenía, o sea, Arrio, que el Hijo de Dios era totalmente diferente al Padre. Óigalo bien, que era el primero y más notable de aquellos seres a quienes el Padre creó, y por lo tanto era inferior al Padre tanto en su naturaleza como en su dignidad. Esta opinión fue condenada por el concilio, o sea, por el concilio de Nicea, que decretó que Cristo era de una misma substancia que el del Padre. A raíz de esto, Arrio fue desterrado de Iria y sus seguidores se vieron obligados a asentir al credo compuesto en aquella ocasión. Me llama mucho la atención, hermano Fran, porque Arrio creía o enseñaba en aquel entonces una doctrina contraria a lo que creía la iglesia de Roma. Arrio enseñaba de que Cristo era un ser creado, de que era un ser diferente al Padre, y es precisamente esto lo que enseñan muchas denominaciones religiosas hoy. Entre ellos se encuentran los amigos testigos de Jehová, que enseñan cuando van a los hogares de las personas y tienen esto en su credo o en su creencia, de que Cristo no es Dios, sino que es un Dios creado, que es un Dios pequeño que fue creado por Jehová el Padre. Y esto es una enseñanza contraria a lo que dice la palabra de Dios. Es una falsa enseñanza que no está aprobada por un escrito está, y prácticamente esta enseñanza que estos amigos testigos de Jehová tienen y enseñan hoy fue creada o fue inventada por Arrio, o sea, es una enseñanza arriana, en otras palabras. Que quizás ellos ni siquiera saben ese asunto, hermano Lopera. En el papado estaría en libertad de desarrollar al máximo su poder cuando el dominio de los ostrogodos fuese quebrantado. En el año 538, por primera vez desde el fin del linaje imperial del occidente, la ciudad de Roma fue liberada de la dominación de un reino ariano. En ese año, el reino de los ostrogodos recibió su golpe mortal
aunque los ostrogodos sobrevivieron aún algunos años más como pueblo. Vamos a ir resumiendo entonces, hermanos radioescuchas. Número 1, el Papa ya había sido reconocido en forma más o menos amplia, aunque de ninguna manera en forma universal, como obispo supremo de las iglesias de Occidente, y había ejercido considerable influencia política bajo el patrocinio de los emperadores occidentales. Número 2. En el año 533, Justiniano reconoció la supremacía eclesiástica del Papa como cabeza de todas las santas iglesias, tanto en Oriente como en Occidente. Y ese reconocimiento legal fue incorporado al Código de Leyes Imperiales en el año 534. Para el año 538, el papado fue realmente liberado del dominio de los reinos arrianos, que dominaron a Roma y a Italia después de los emperadores occidentales. Desde ese tiempo el papado pudo aumentar su poder eclesiástico. Los otros reinos se hicieron católicos, uno por uno, y puesto que los lejanos emperadores de Oriente no retuvieron el dominio de Italia, el papa surgió a menudo como una figura principal de los turbulentos acontecimientos que siguieron a este periodo de Occidente. Hermano Fran, en otras palabras, los tres cuernos, tal y como lo decía Daniel, capítulo 7, versículo 24, fueron tres poderes arrianos que se levantaron en contra del papado. Y repetimos, los tres cuernos que fueron derrotados por Roma papal fueron los vándalos, número 1, los ostrogodos, número 2, y los érulos, número 3, que hoy por hoy estos tres reinos, ninguno de ellos existen en el mundo actual. Muy interesante. Punto número 2. Hablará palabra contra el Altísimo. O sea, el cuerno pequeño. El cuerno pequeño. Estamos analizando las características del cuerno pequeño. Punto número 2. Hablará palabra contra el Altísimo. Daniel capítulo 7, versículo 8. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy importante. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Importante que la palabra en hebreo hablará es melal, que significa hablar, expresar, declarar. Eso se encuentra en la concordancia Strong número 449, página 74. Por eso nos gusta siempre, hermano Fran, decirle a nuestra querida radioaudiencia que siempre tengan papel y lápiz a la mano. ¿Por qué? Porque una vez concluido este programa, ustedes podrán corroborar que lo que nosotros estamos compartiendo con cada uno de ustedes es única y exclusivamente la palabra de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 25, hay tres características muy importantes que hablan de ese cuerno pequeño. Número 1, iba a hablar palabras contra el Altísimo. Número 2, a los santos del Altísimo iba a quebrantar o iba a perseguir o iba a dar muerte, en otras palabras. Y número 3, iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Queremos decir algo antes de proseguir en este programa radial. Nuestra posición o nuestro programa, que aparentemente es duro o fuerte para muchos, no es contra nuestros amigos católicos romanos, que no han sido enseñados por su iglesia de acuerdo a la luz de las Escrituras. No. Nuestra obra consiste en rasgar la máscara de la cara de un poder, de un sistema que ha apostatado de la verdad, y dejar que los amigos católicos romanos vean lo que realmente deben ver. Tienen que encontrar a Cristo como la respuesta. Tienen que escudriñar las Escrituras y conocer la verdad. Y es nuestra obra, nuestro trabajo en este programa radial, tratar de conducirlos a la verdad para que lleguen al conocimiento de Cristo y puedan conocer la verdad. Como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, de acuerdo a San Juan 5:32. El punto número 2, hermano John, mencionamos que este cuerno pequeño hablará palabra contra el Altísimo. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma
Este poder hablaría palabra contra el Altísimo. Bien, vamos a citar varios textos, hermano Fran, varias fuentes que han sido sacadas de las mismas fuentes católicas romanas, y vamos a ver si este cuerno pequeño llena las características de este poder que en esta tierra se ha levantado para hablar palabras contra el Altísimo. Número 1. El Papa posee una dignidad tan grande y tan excelsitud de que no es un mero hombre, sino que es como si fuera Dios y es el vicario de Dios. Repetimos, estas son fuentes de la literatura católica que hemos preparado para cada uno de ustedes. Sigue diciendo esta fuente católica romana: el Papa es, por así decirlo, Dios en la tierra. Único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, plenipotenciario, a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección no solo de los asuntos terrenales, sino también de los del reino celestial. La pronta biblioteca, tomo 6, página 25 al 29, Escritura Católica, nos dice: el Papa es tan grande, de tan grande autoridad y un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpretar hasta las mismas leyes divinas. Esto es tremendo. El Papa puede alterar la ley divina. Increíble. Ya que su poder no procede del hombre, sino de Dios. Y actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra, con amplitud de poder para atar y desatar lo concerniente a los miembros de su grey. Eso está, como usted lo mencionó, en Pronta Biblioteca, tomo 6, página 25 al 29, escrita por Lucius Ferraris, bajo el artículo de Papa II. Eso es la historia. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Característica del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dice el apóstol Pablo: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante, hermano Fran. Aquí la palabra de Dios nos habla de las características del hombre de pecado. ¿Cuáles son esas características del hombre de pecado? Bueno, número 1, se opone. Número 2, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Número 3, es objeto de culto, o sea, de adoración. Número 4, se sienta en el templo de Dios como Dios. Y número 5, se hace pasar por Dios. Hermano Fran, ¿qué poder en esta tierra llena estas características? Bueno, vamos a ver qué nos dice estos textos que vamos a leer, o estas fuentes que vamos a compartir con las personas que nos están escuchando en esta hora. Presten mucha atención. El Papa León XIII, en su carta encíclica del 20 de junio de 1894, escribió: ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso, hermano Frank. Y el Papa Pío V, en el capítulo 22 de la página 218, dice lo siguiente: el Papa y Dios son lo mismo, por lo que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Increíble. En el libro Cruzando el umbral de la esperanza, óigalo bien, un libro que usted todavía lo puede obtener en cualquier librería cristiana, escrito por Juan Pablo II, en la página número 3, escribió este Papa: el Papa es considerado el hombre en la tierra que representa al Hijo de Dios, que toma el lugar de la segunda persona de la Trinidad del Dios omnipotente, hermano Frank. Esto es increíble. En otras palabras, Juan Pablo está diciendo que el Papa toma el lugar del Espíritu Santo, hermano Frank. Y le llaman el Santo Padre también. El Nacional Católico de julio de 1895 nos dice: el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino que es el mismo Jesucristo oculto bajo el velo de la carne. Así que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Este poder
el poder representado por el hombre de pecado o el hijo de perdición, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, tiene 5 características, y una de esas características es que es objeto de culto o adoración, se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Hermano Radio Escucha, sin temor a equivocarnos, solo hay un poder en esta tierra que llena a cabalidad estas características que acabamos de mencionar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Solo un poder, y ese poder es Roma papal. Punto número 3 sobre ese poder. Según Daniel capítulo 7, versículo 25. A los santos del Altísimo quebrantarás. O sea, el poder representado por el cuerno pequeño, que ya a esta altura, hermano Fran, sabemos que representa a Roma papal. Y una tercera característica es que a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, que iba a matar, en otras palabras. La iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido en la humanidad. La Inquisición, las persecuciones de los valdenses, las torturas, la hoguera. En verdad, toda la historia del papado puede referirse para indicar que el texto anterior se aplica a dicha potencia. En el año 1208, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y los albigenses, y en ella perecieron 1 millón de hombres. Desde que se formó la orden de los jesuitas en 1540 hasta 1580, se dio muerte a 900,000 personas. En los Países Bajos, 50,000 personas fueron ahorcadas, decapitadas, quemadas y enterradas vivas por el delito de herejías, de acuerdo al libro titulado Las Profecías de Daniel por Urias Smith, página 102 y página 103. Juan Pablo II pide perdón al mundo. Nunca más odio, violencia o discriminación. Una frase que quizás escuchamos nosotros en la prensa. No era la primera vez que Juan Pablo II pedía perdón por los pecados de los hijos de la iglesia. Lo ha hecho unas 100 veces en estos 21 años de pontificado. Sin embargo, el domingo pasado, esto fue una noticia ya pasada, fue la primera vez que un obispo de Roma presidía una celebración solemne dedicada al reconocimiento ante Dios y los hombres de las faltas pasadas y presentes de los hijos de la iglesia. Así que, hermano Fran, vamos a compartir con nuestra querida radioaudiencia esa noticia que salió en todos los medios de noticia en aquel entonces, cuando Juan Pablo II era el obispo de Roma en aquel entonces. Y reconoció. Exactamente, en el jubileo del año 2000. Presten mucha atención para que ustedes puedan darse cuenta que lo que nosotros estamos diciendo no es invento de nosotros, ¿verdad? Así que vamos a ver si escuchamos esta noticia, por favor. Vamos ya de otras noticias de este domingo. Hoy también es un día importante para la Iglesia Católica. En un acto sin precedentes, el Papa ha entonado el mea culpa y ha pedido perdón por los pecados cometidos a lo largo de los siglos. Con esta ceremonia, el Vaticano reconoce una serie de errores, como el uso de la violencia para imponer el cristianismo, el antisemitismo o la Inquisición. El mensaje último de Juan Pablo II ha sido un nunca más. Juan Pablo II abraza y besa el crucifijo en señal de arrepentimiento. Jamás se había visto un gesto semejante. Un papa que, arrodillado ante Cristo, pide perdón por las culpas y los errores de la Iglesia Católica. Ha sido el momento culminante de una ceremonia sugestiva iniciada ante la piedad de Miguel Ángel para mostrar simbólicamente que la Iglesia llora los pecados de sus hijos como la Virgen llora el Cristo muerto. 5 cardenales y 2 obispos han enumerado genéricamente los pecados del pasado y del presente. Se han referido así a la intolerancia y violencia durante las cruzadas y la Inquisición, las divisiones entre los cristianos acompañadas de excomuniones y persecuciones, las conversiones forzadas y falta de respeto a otras culturas, la predicación del sometimiento de la mujer, la justificación de la esclavitud, el silencio sobre el holocausto y hostilidad hacia los judíos, y finalmente los pecados de injusticia social contra los más pobres y marginados.
Este ha sido el acto litúrgico más original y audaz del Jubileo del 2000. Es también uno de los más importantes del pontificado de Juan Pablo II. El Papa Wojtyła ha tenido que imponerse a muchas opiniones contrarias entre cardenales, teólogos y colaboradores, quienes temían una instrumentalización del mea culpa por parte de los enemigos de la Iglesia. Perdonamos y pedimos perdón. Reconocer los errores del pasado, señala el pontífice, sirve. Punto número 4. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Antes de que entremos de lleno a ese punto número 4, hermano Fran, podemos darnos cuenta a través de esta noticia, de este audio, que es primera vez en la historia de que un papa de Roma reconoce al mundo y pide perdón por los errores y por todas las cosas, por los horrores, vamos a decirlo así, que la iglesia romana hizo durante la Edad Media, tal y como decía Daniel capítulo 7 y el versículo 25, iba a quebrantar a los santos del Altísimo. Increíble esta noticia. Punto número 4. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, versículo 25. ¿De qué ley está hablando allí, hermano Fran? Según Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, nos dice lo siguiente: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Preste mucha atención, mis queridos hermanos radioescuchas, porque la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos a través de este programa radial. En la Biblia decía, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué estamos citando específicamente, hermano Fran, este cuarto mandamiento que tiene que ver con la observancia del séptimo día de la semana, el santo sábado para Jehová tu Dios? ¿Por qué el cuarto y no los otros mandamientos? Bueno, vamos a citar otra fuente católica romana, que es el Catecismo del Converso de la Doctrina Católica por el reverendo Peter Heyrman, página 49 y página 50, edición 1910, y pregunta: ¿cuál es el tercer mandamiento? Respuesta: el tercer mandamiento es acuérdate de santificar el sábado. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta, de acuerdo al catecismo: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en el concilio de Laodicea, año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo, hermano Frank. Pregunta: ¿por qué la Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado? Respuesta: la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo le confirió. Pregunta: ¿qué manda el tercer mandamiento? Respuesta: el tercer mandamiento nos manda a santificar el domingo como el día del Señor. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, que la misma Iglesia Católica Romana está confirmando, está admitiendo de que ella fue la causante del cambio del día de reposo, el verdadero día de reposo, el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, por el domingo, un día que no está aprobado por la palabra de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y pensará cambiar los tiempos y la ley, tomando su cumplimiento. Así es. Característica número 5 del cuerno pequeño: serán entregados en su mano el poder. O sea, en el poder del cuerno pequeño. Dice Daniel 7:25, la segunda parte: y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio, o sea, 3 años y medio o 1260 días o años. En el siglo VI, en el año 538 después de Cristo, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado.
El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, de acuerdo a Apocalipsis 13:2. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión o de la supremacía papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis, de acuerdo a Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera, o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, citando a Lucas capítulo 21, versículos 16 y 17. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y en el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años la iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así dice la profecía: y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar aparejado de Dios, para que allí la mantenga 1270 días, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Hermano Frank, ¿cuántos años pasaron hasta que en el año 2000 la iglesia de Roma por primera vez reconoció sus errores del pasado, sus persecuciones, y aparentemente Roma le ha hecho creer al mundo de que ha cambiado su carácter? Pero la palabra de Dios no para ahí, porque la profecía bíblica, especialmente Apocalipsis capítulo 13, nos habla de que en el tiempo del fin Roma papal va a tener un resurgimiento, hermano Fran. Va a volver a surgir y va a ser una potencia mundial en el tiempo del fin. De eso vamos a estudiar en programas posteriores, así que usted no se puede perder los temas que han de venir en programas futuros. Pero vamos a leer en los minutos que nos quedan esos textos bíblicos que se encuentran en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a citar el versículo 6 primeramente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, y dice: y la mujer huyó al desierto. En profecía bíblica, la mujer representa a la iglesia. Dice que huyó al desierto, o sea, un lugar desalojado, un lugar solitario, un lugar remoto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días o años. Este fue el periodo, hermano Fran, hermanos radioyentes, de supremacía papal en esta tierra. Esa iglesia verdadera, la iglesia de Cristo y no la iglesia con sede en Roma, era perseguida por los ejércitos de Roma, y estos hombres y mujeres fieles se mantuvieron recluidos, huyeron a las montañas, a lugares de solitarios, en las cuevas, y allí obedecían a Dios de acuerdo a un escrito está, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero vamos a leer en en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 hasta el 15. Y fue cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí están los 3 tiempos y medio, lo que hablaba Daniel capítulo 7, que acabamos de leer hace unos minutos atrás. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Así es, o sea que el dragón, que es la serpiente, Satanás, a través de un poder en esta tierra, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, o sea, el papado, persiguió a esta iglesia, hermano Fran, por 1260 años de persecución papal. Y finalmente, como vimos en esta noticia que compartimos con nuestra querida radio audiencia, el papado reconoció por primera vez, a través de labios de Juan Pablo II, de los errores y las atrocidades de esta iglesia
en la persecución de los cristianos en el Antiguo a través de la Inquisición y otros métodos para someter a todos aquellos que no se identificaban con Roma papal, tal y como lo decía el profeta Daniel en Daniel capítulo 7 versículo 25, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 días o años proféticos. Es glorioso, hermano Frank, cómo se cumple la profecía bíblica al pie de la letra. Este programa, hermano Radio Escucha, lo hemos preparado para presentar las bases de lo que ocurrió en aquel entonces. No es para atacar, no es para ofender, no, al contrario, es para informar a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la historia el cumplimiento fiel de la profecía bíblica. Amén. Y para que nosotros nos demos cuenta de que estos poderes que se levantaron en el antiguo van a tener un resurgimiento, porque así lo dice el libro de Apocalipsis, específicamente los capítulos 12 y los capítulos 13, un resurgimiento en el tiempo del fin. Jesús dijo, ustedes recordarán las palabras de Jesús en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, vamos a leerlo en los minutos que nos quedan. Lucas capítulo 21 y vamos a leer el versículo 28. Lucas capítulo 21, versículo 28. Dice Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Así que, hermano Radio Escucha, si usted quiere información, más información en cuanto a estos temas que estamos presentando, que hemos presentado, si usted quiere una copia de este mensaje, usted lo puede solicitar a la siguiente dirección, completamente gratis. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. También nos puede llamar a los números 484-6418, 410-2745. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Gracias, hermano Radio Escucha, por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.